Hoy estoy un poco más maquillada porque... ¿Por qué me maquillo? Pues me maquillo cuando tengo entrevistas principalmente. Primero voy a hacer un par de cosillas en casa, voy a hacer la cama, voy a poner una lavadora, voy a recoger la ropa que está tendida arriba y ahora me pongo a prepararla. Vamos. Uy, uy. La entrevista ha ido bien, la entrevista ha ido bien, pero ha sido una entrevista un poco fuera de lo común. Desde el momento en el que nos hemos saludado, me ha dicho como varias veces, uy, sí, sí, la hiring manager ha visto tu perfil y tiene muchas ganas de tener una entrevista contigo. Ella quiere que la entrevista sea lo antes posible, porque después le he dicho eso, que me podía incorporar inmediatamente. Buah, eso es fantástico, es fantástico. Al final ha sido como, bueno, y esperemos que te contraten y que no sé qué. Y yo como, pero tío, pero tranquilo. Me ha tocado el corazoncito. Yo, al final saldrá o no saldrá. Bueno, encontrarte siempre con gente así que cree en ti y que es como es súper cute. Hola. Mira qué pelos, mira qué pelos. Mañana tengo no una, ni dos, sino tres entrevistas. Tengo tres entrevistas mañana, no es broma. Y lo que tampoco es broma es que son todas una detrás de la otra. Hay uno de estos trabajos mañana, tengo mis esperanzas depositadas enteras en ese trabajo, en esa entrevista. Estoy intentando mantenerme con los pies en el suelo y no, y eso, pues no fliparme demasiado. Vamos a seguir preparándonos esto. Estamos jodidos. No estamos jodidos, pero tengo las tres entrevistas y estoy nerviosa. Que estoy nerviosa como hacía tiempo que no estaba nerviosa. Son puras expectativas, puras ilusiones que me hago, pero no puedo evitarlo. Voy a ponerme a practicar respuestas de preguntas que muy probablemente me van a hacer. Eso es todo. Llevo sintiéndome regular unos días. Hace un par de semanas hice entrevistas. Lo hice lo mejor que pude. La entrevista fue un poco diferente, fue extraña, pero seguro que lo podía haber hecho mejor. Y sé que lo pude haber hecho mejor, pero lo hice lo mejor que en ese momento pude. Me dijeron que me iban a avisar a final de la semana que viene o principios de esta. Yo ya sabía lo que me iban a decir. Eso, acabo de recibir la respuesta. Obviamente ha sido que no. Me han dicho eso, pero me ha dolido que sea un email automático. Un email de esto, una respuesta automática. Normalmente cuando me encuentro así me pongo a hacer cosas y en cuanto me pongo a hacer cosas se me pasa. Pero estoy teniendo dificultades para que se me pase. Waking up in my bed, you're still stuck in my head. I'm
I'm not even hungover. I wanna call your phone, tell you what you did wrong, then ask you to come over. Not very good with decisions, know what's right, but I don't listen. I don't. And I complain and dismiss it, then I keep on reminiscing. I know, baby you're bad, baby you're bad, baby you're bad, baby you're bad for business. Buenos días. Son las 9:30. Hace un día precioso, magnífico, radiante. Por favor, Mare está súper adorable. Quería pasarme por aquí a decirte hola, a decirte que hoy tengo muchas cosas que hacer porque hoy llega Estrella y se va a quedar con nosotros todo el fin de semana. Un email dándome una negativa de una entrevista. En fin, estoy cansada, estoy cansada. Vamos a hacer cosas. El lunes tengo la entrevista. Tengo una entrevista con una empresa que pinta bien. Y esta es la cuestión. No puedo evitar hacerme ciertas ilusiones. Como que en mi cabeza empieza a moverse ideas de, bueno, qué guay que estaría que me contrataran de esta empresa. Porque he visto que la empresa es una buena empresa, que la gente está contenta, muy buenas condiciones, muy buenas condiciones. El trabajo básicamente me describe a mí y describe mi perfil y lo que he estado haciendo hasta ahora. Aún así, soy consciente de que no las tengo todas conmigo. Estoy cansada de hacerme ilusiones. Soy humana. Soy Ana y soy humana. Escúchame bien. A ver. Uy, sí. Escúchame bien. Acabo de tener una revelación. Yo, aunque sepa cosas, es como que hay ciertas cosas que se me olvidan. Y de cuando en cuando, pues necesito tener de nuevo revelaciones o redescubrirlas o volver a aprenderlas. Las últimas 2 semanas han sido. Y siempre empiezan con un detonante. Una vez que pasa el detonante, caigo en picado. Mi revelación de hoy es, estaba pasando Mara, hace un buen día, estaba tomando el sol, estábamos las dos tomando el sol y estaba pensando, vamos a tener un momento de conexión con una misma. Quiero entender qué es lo que me pasa porque, bueno, lo primero que he visto, cuando he mirado para adentro, lo primero que he visto es tristeza. ¿Hay tristeza? Vale, eso lo sabemos. ¿Por qué hay tristeza? Me cuesta aceptar las cosas, me cuesta aceptar las cosas. ¿De dónde viene esa resistencia a querer aceptarlo? Y al final se basa en mi obsesión por querer controlar la situación.
por tener unas expectativas, porque esas expectativas no se cumplen y me frustra no estar al mando, no estar al control de mi situación. Me frustra. Y tengo que hacer un ejercicio de mindfulness de arriba abajo y decir, déjalo ir, no pasa nada. La cuestión es que estaba reflexionando todo esto en el río y me acordé de un artículo. Se hablaba de maneras de afrontar el cambio de estación de una manera más positiva. Uno de los motivos por los que nos afecta este cambio de estación es el hecho de que no aceptamos el cambio, no aceptamos que haya cambios en nuestra vida y que no podamos controlarlo. Y que una manera de sobrellevarlo mejor era dejarlo ir, dejar ir ese sentimiento, esa necesidad de control, esa necesidad de necesito que sea verano, necesitas que sea verano, pero el año tiene 4 estaciones y no puedes hacer nada, no intentes controlarlo, no te frustres porque todos los años va a ser así. Y mientras tanto, intenta encontrar disfrute en el cambio, intenta encontrar el lado positivo en el cambio, intenta aceptarlo, dejarlo ir, porque volverá y como todo en esta vida es cíclico, como todo en esta vida nada es eterno. Y eso ha sido mi conclusión del paseo con Mara. Y es que en el momento en el que tienes esa revelación y aceptas la situación, y aceptas el hecho de que eres una humana. Una cosa es aceptarlo de boquilla. La mayoría de los días no estoy aceptando las situaciones y de ahí viene mi frustración y de ahí viene mi cabreo y mi bla bla bla. Lo mismo que ahora estoy en este punto de calma absoluta y paz mental. Volveré al mismo punto de no aceptar las cosas, no aceptar los hechos, cabrearme con las empresas que no me contratan, cabrearme con mi situación, frustrarme porque hay que ver que es que no hago todas las cosas que debería hacer, no soy todo lo productiva que debería de ser. No pasa nada. No pasa nada. Llegarán tiempos mejores. Llegarán tiempos mejores. Y tengo que seguir recordándomelo. Todos los días. Todos los días. Quiero que este vídeo sea un recordatorio para mí, yo del futuro, cuando vuelva a sentirme así, cuando vuelva a perderme en mis pensamientos y cuando vuelva a estar demasiado metida en mis pensamientos y demasiado obsesionada con no aceptar la situación. Me gustaría tener este recordatorio y poder verlo y poder decir, eso era. Por ahí van los tiros. No intentar controlarlo, sino aceptarlo. Be water, my friend. Ya sé que estamos a noviembre, pero final de año está a la vuelta de la esquina y me resulta inevitable mirar atrás y reflexionar sobre todo lo que ha pasado, porque han habido muchos cambios, y no solo para mí, aunque, bueno, supongo que el cambio forma parte de la condición humana. Sin embargo, es algo que siempre nos resulta confuso. No toleramos el estrés, el desasosiego, la impermanencia, la incertidumbre. Y yo, pues, ¿qué quiere que te diga? Yo soy humana. Durante las últimas semanas he sentido la incertidumbre muy intensamente. En este tiempo he pasado de la ilusión a la alegría, de la alegría al desengaño, del desengaño al enfado, del enfado a la tristeza, de la tristeza otra vez a la ilusión, y todo ello en cuestión de días. La cosa es que yo ya sabía que esto no sería fácil. No es fácil. No es fácil no tener la certeza de que esto es temporal o de cuánto tiempo van a seguir así las cosas. No es fácil trabajar horas, días, meses, trabajar sin ver tu esfuerzo recompensado. No es fácil que te analicen, que te juzguen por quién eres y que te digan que no. No importa si lo hacen 1 o 100 veces. Y no, con el tiempo no se hace más liviano. Y entonces empiezas a dudar de ti, capacidades, de tu persona, de tu identidad, de tu futuro. Porque cuando todos te dicen que no, algo malo hay de tener, ¿no? Y esa duda es la que me paraliza, o me duele, o me enfada, o me deja caer. Pero entonces hay un día que de pronto siento que en medio de todo ese caos
me encuentro sintiéndome afortunada de estar viva y de poder sentir con toda plenitud cada emoción que tengo. Me siento rodeada de gente que piensa en mí, que me apoya, que me quiere, que me acepta por lo que soy. Pero sobre todo, me reencuentro conmigo misma, de una manera que se siente como si no me hubiera mirado al espejo durante años. Y te digo una cosa, cuando eso pasa, lo que siento es dicha, una inmensa dicha, por ser quien soy, por tener mis experiencias, por tener debilidades y fortalezas, y por poder, por fin, mirarme con respeto y amor, y ser capaz de decirme, no te preocupes, no estás sola, yo estoy aquí contigo. Do it. Do it.